Presidente de la República, Martín Vizcarra, en una entrevista con Latina, con nuestra compañera Mónica Delta, expresó y dejó ahí la pelota dando rebotes. No lo definió, pero dijo que sí estaba evaluando postular al Congreso de la República en el 2021. ¿Por qué partido? No lo dijo. Había mucha especulación en las últimas semanas de que podría ser con Somos Perú. Sin embargo, el expresidente aún no define esto. ¿Qué implicancias tiene esto? Digamos, ¿cómo puede mover el proceso electoral, el ajedrez político en el país? Una candidatura de un presidente vacado hace algunas semanas por este Congreso de la República. Vamos a analizar esta situación con Alexandra Ames, politóloga, y con César Campos, analista político. Muy buenas noches a ambos y me gustaría empezar, señora Ames, con el impacto que esto puede tener. Una decisión de este tipo, que está en evaluación, evidentemente genera, no sé si la palabra correcta es ruido, pero sí genera sorpresa que un expresidente postule al Congreso de la República. Me da la impresión de que no había pasado antes. Bueno, sin lugar a dudas, es un tema que da para hablar. Hoy día las redes han estado alrededor de este tema. Creo que Vizcarra hubiese hecho muy bien si se iba como se fue, porque se fue como un héroe, digamos, y ahora si continúa de alguna manera en política sin una pausa que lo podría permitir regresar a la candidatura presidencial en el 2026, pues creo que lo podría convertir ya no en héroe, sino en villano. ¿No? Entonces es sumamente complejo porque se encuentra en una investigación judicial y habría que analizar cuál es la causalidad de esta candidatura, si realmente quiere postular al Congreso para hacer la reforma política que en algún momento él solicitó a la Comisión de Alto Nivel o para tener la inmunidad parlamentaria, ¿no? Ahora, ¿tendría, y le pregunto ahí al señor Campos, tendría, digamos, una especie de protección al postular al Congreso de la República? Porque, vamos, la investigación pues tiene que ver con supuestos delitos ocurridos cuando él era gobernador regional de Moquegua. Es decir, la investigación continuaría o podría ser respaldado, como hemos visto ya casos, por los nuevos parlamentarios que ingresen en julio del 2021. Señor Campos. ¿Cómo estás, Omar? Mira, al momento de presentar este tema, tú has señalado de que hablábamos del ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, vacado de la presidencia. Yo creo que en adelante, y por un esfuerzo periodístico certero, deberíamos llamar vacado y, como ha dicho Alexandra Ames, investigado por el Ministerio Público, porque yo no exonero un aspecto del otro. Me parece que es sumamente importante, como bien ha dicho Alexandra, hoy las redes revientan en consideraciones a favor, en contra, pero que tienen que ver con esa condición de investigar. Y recordemos que la investigación preliminar a la cual está sometido no tiene una fuente política, es una fuente de colaborador o de personas que aspiran a la colaboración eficaz y por lo tanto no han pretendido bajo ningún punto de vista dañar su carrera política, sino ponerse a buen recaudo en hechos que le atribuyen al señor Vizcarra haber cometido como ilícitos. De tal manera que yo creo que la motivación que lo puede llevar a esto, que no lo ha decidido todavía, creo que se basa solamente en la consideración de que él goza o ha gozado incluso al momento de ser vacado en medio de esta investigación preliminar de una alta popularidad y que podría explotarla a su favor con todas las implicancias que tiene. Finalmente te digo, Mar, que a mí me parecería su candidatura una bofetada a la dignidad del pueblo peruano, incluso a la dignidad de los propios jóvenes que insistieron en que las manifestaciones contra el señor Merino no eran en apoyo al señor Vizcarra, sino fundamentalmente contra lo que consideraban un acto irregular del Congreso de la República, que dicho sea de paso está muy desprestigiado. Ahora sí, totalmente de acuerdo, pero y lo mencionabas, no César, la alta popularidad, ese capital, porque definitivamente estamos hablando de un capital político enorme. Sale y en realidad que el Congreso de la República lo haya vacado, creo que incluso aumentó su popularidad, que ya venía cayendo por un tema de gestión frente a la pandemia y de gestión frente a la crisis económicas. Se fue con 77% de aprobación, en parte, gracias a que fue vacado. Entonces, ¿esto podría generar un enorme arrastre, señora Ames?
Bueno, sin lugar a dudas, justo pensaba en la cifra que mencionas, ¿no? De que se fue con 77%, me parece que creció 10 puntos porcentuales según la encuesta anterior. 17, entonces, creo, sin lugar a dudas, según alguna encuesta, hasta 17 puntos justo a razón de la vacancia. Así es, está en 60, alrededor de 60, sí. Y ha subido pues significativamente, por eso mencionaba justamente al inicio que se fue como un héroe, digamos, ¿no? Así fue como lo vio la ciudadanía. Entonces, sin lugar a dudas, puede capitalizar esta situación para un partido político que en este momento pues, se encuentre en una situación de 1 o 2% y que necesita crecer, ¿no? Creo que sería interesante ver pues, con quién pactaría. El Partido Morado ya hoy día ha manifestado a través de su vocero Daniel Olivares que de ninguna manera sería con el Partido Morado. Ajá. Y los rumores están evidentemente alrededor de Somos Perú. Creo que si fuera con el Partido Morado sí tendría mucho que perder, mientras que un partido como Somos Perú, que tiene un candidato con 1 o 2%, pues no lo traería hacia abajo, sino más bien lo llevaría hacia arriba, ¿no? Ahora, se ha hablado, señor Campos, mucho del tema de la investigación, que tiene que seguir su curso, evidentemente, y vamos a entrar a eso, porque de por medio, y esto hay que recordarlo, hay 5 aspirantes a colaboradores eficaces, 5, que van en la misma línea. Lo que dicen es que el expresidente Vizcarra recibió sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua por la concesión de estas obras, ¿no? Una obra de irrigación y el hospital de Moquegua. Ese es el antecedente. Sin embargo, es una investigación. Muchos otros políticos con investigaciones abiertas también estarían postulando al Congreso de a la presidencia, y me refiero a la señora Keiko Fujimori. Ciertamente, todo el laberinto que hubo la semana precedente, Omar omitió probablemente de la lupa de los medios de comunicación, incluso de la ciudadanía, la excelente forma en que el señor fiscal Germán Juárez Atoche sustentó el pedido de impedimento de salida del país del ingeniero Vizcarra durante 18 meses. Para mí, que me detuve a escucharlo de una manera muy, muy puntual, me pareció una pieza jurídica incontrastable. El señor Vizcarra está comprometido hasta el cuello, desde mi perspectiva, en estos asuntos, y no quiero ahondar más en lo que ya han revelado personas que han conversado, incluso con el fiscal Rafael Vela, que han dicho, claro que en privado, que el señor Vizcarra de todas maneras irá por un túnel hacia la cárcel. A esto le agrego además el hecho de que Alexandra dice es un capital muy fuerte, pero los capitales pueden desinflarse. Mira, no hay presidente que no haya salido de la presidencia de la República, del ejercicio del mando supremo de la nación, con un alto índice de popularidad, incluyendo a la García o ya en Tumala. El propio Alberto Fujimori, lo recuerdo perfectamente, en el 2000, cuando viajó a Brunei, y antes de proceder a la fuga o a su renuncia mediante un fax, el señor Fujimori gozaba de 40% de popularidad. Y aún así, a lo largo del tiempo, conservó 1/3 que luego lo capitalizó su hija. Es decir, en verdad, me parece, es posible que... Perdón que te corte, César, solamente para hacer la memoria, pero 77% me da la impresión de que no se ha visto antes que un presidente salga y deje la presidencia con un nivel tan alto. Recuerda Toledo, Alan me parece que... Perdóname, Omar, pero de repente hay que desgranar también ese que se supone el respaldo, ¿no? 77% es porque puede ser muchas personas que dicen no es la manera de vacarlo, no es la forma de generar una incertidumbre en el país. O sea, hay muchos factores que no tienen que ver con lo que se pueda revelar de aquí hasta abril de algunos asuntos en los que está comprometido el señor Vizcarra. Yo por eso tengo dudas de que ese capital se pueda mantener. Ciertamente todo presidente que sale, por eso estoy recordando, de la jefatura del Estado, siempre tiene un capital que luego se va diluyendo, ¿no? Eso es una gran verdad. Ahora, dado que mencionas la investigación del equipo especial Lavallato sobre el presidente Vizcarra, y ahí me gustaría su opinión, señora Ames, el día de ayer, nuestro colega en La República, César Romero, publica una investigación, un informe sumamente potente, muy fuerte, citando a fuentes del sistema de justicia, y lo que dice este informe es que el fiscal Germán Juárez habría conminado a uno de los colaboradores eficaces o aspirantes a colaboradores, al empresario Tejada, a que dé
un nombre, que esto no habría sido de manera espontánea, que le pidió el nombre de un presidente. ¿Cómo esto o estas revelaciones que van en esa línea pueden terminar beneficiando quizá finalmente al expresidente Martín Vizcarra? Porque estaríamos hablando de una investigación que se cae desde su origen, si esto fuese verdad. Sí, bueno, a ver, acá hay que tomar en cuenta de que es sumamente necesario que estos procesos de investigación, si bien siguen su curso dentro de una lógica anticorrupción, es sumamente importante también asegurar la transparencia del proceso, de los procesos propios de investigación, para que la ciudadanía pueda ir informándose a partir de lo que se va revelando, ¿no? Entonces, si es que se identifican ciertos vicios en los procesos, evidentemente, pues esto no va a tener conclusiones positivas y no va a ser favorable, evidentemente, para lo que se quiere finalmente, que es la lucha anticorrupción, ¿no? Ahora, es muy raro, sí es cierto, es muy raro, y lo mencionábamos al principio de esta conversación, que un expresidente, ¿no? Alguien que ha ocupado pues, uno de los cargos más altos, sino el cargo más alto y más importante en el país, baje al llano, si lo queremos poner de alguna manera, y postule al Congreso de la República. César, eso puede tener, digamos, de entrar, de ser elegido, puede tener o generar, no sé, cierto ruido dentro del propio Congreso, porque claro, ya no hablas con un exgobernador, ya no hablas con un exalcalde que ahora es congresista, hablas con un expresidente de la República. Ciertamente, Omar, pero una pequeña acotación al comentario anterior que has hecho con Alexandra. No solamente es el artículo de César Romero en La República, sino el editorial de La República el día de hoy, donde acusa de golpista nada menos que a Rafael Vela Barba y al equipo especial. Yo connoto esto, y habrá oportunidad de conversarlo, entre las tensiones propias que hay al interior del Ministerio Público por llevar ciertos casos, como el espejo mediático que siempre han tenido ellos. César Romero, yo recuerdo muy bien cuando lanzó unos twitters hace mucho tiempo desde Curitiba, cuando se sentía marginado de la fluidez con que el doctor José Domingo Pérez y no sé si el propio Rafael Vela Barba brindaban información a otros colegas periodistas. Lo dejo ahí porque es de verdad un tema bastante, a mi juicio, penoso y largo, porque tiene que ver en efecto en el espejo mediático con que se manejan a veces los procesos o de las investigaciones. En cuanto ese es un al problema, señor Vizcarra... ¿no? De todas maneras, bueno, es la investigación. Yo conozco a César Romero y es una investigación totalmente válida. Por eso creo que es una línea que sí debería explotarse, porque efectivamente, César, lo que hemos visto en los últimos años y no ahora es, digamos, este manejo mediático de la justicia en el país también. Sí, por cierto, ojalá hubiéramos protestado con el mismo entusiasmo desde la prensa cuando ocurrían esto con otros personajes. Pero en fin, así está el Perú y es una lástima desde mi perspectiva que esto ocurra. No debe ocurrir ni con Vizcarra ni con cualquier otro investigado. Como ha dicho Alexandra Ames, ojalá la garantía de una investigación fiscal sobre todo se mantuviera en la reserva necesaria y no con filtraciones a ciertos medios de comunicación, porque sabemos, como lo han dicho, por ejemplo, Claudia Cisneros, que ha protestado también en el Twitter diciendo, bueno, aquí, ¿dónde están los periodistas que por pagar favores, ¿no es cierto?, de recibir información, callan de repente ciertos temas? Por eso te digo que es un asunto penoso para mí, bastante largo de conversar, pero donde habrá que dilucidarlo de otra perspectiva. Yo quería contestar tu pregunta diciendo que a ojos luces el señor Vizcarra pues está buscando lo que él siempre rechazó cuando hablaba del tema de la inmunidad parlamentaria. De todas maneras, el hecho que lo elijan y el hecho de tener un bolsón y un capital, como se ha mencionado, electoral, dificultaría tremendamente el proceso por el cual le levantaran la inmunidad parlamentaria para efectos de poder sentarlo y llevarlo a un proceso judicial. Creo que lo ha calculado bastante bien, no me parece que esté deshojando margaritas y dará pues una sorpresa en los próximos días, ¿no? Favor o en contra, cada quien tendrá sus opiniones, pero opacaría, entiendo, la candidatura presidencial del partido que lo acoja, señor Ames, o no necesariamente.
Va a depender del partido y del perfil del candidato presidencial con el que vaya. Todavía no sabemos y estamos por el momento especulando que sería con Somos Perú, pero habría que esperar. El mismo presidente ha dicho que se va a tomar una semana para evaluar esta situación y seguramente muchos partidos en este momento lo deben estar llamando por teléfono. Yo creo que él va a saber cuál es el lugar que quiere jugar. No creo que opaque necesariamente porque no creo que Vizcarra quisiera jugar el rol de opacar justamente, sino el de llegar al Congreso. Creo que en el Congreso no sería un congresista más, creo que podría aspirar a ser un presidente del Congreso, quizás, ¿no? Y sería interesante además mencionar de que Vizcarra vota en Moquegua, ¿no? Sin embargo, creo que puede ser elegido por Lima, ¿no? Entonces habría que ver por qué jurisdicción o circunscripción electoral decide postular. Para beneficio del partido, evidentemente va a convenir que postule por Lima, ¿no? Ahora, repasemos algunas candidaturas frustradas, ¿no? Y que en algunos casos vemos que es consecuencia de esta crisis política que hemos visto. La candidatura del señor Alfredo Barnechea, que renuncia evidentemente a esta precandidatura en Acción Popular. Señor Campos, ¿cree que es, digamos, uno de los grandes perdedores o de los perdedores en medio de esta crisis surgida en el país, la precandidatura de Alfredo Barnechea? Nunca he visto a Alfredo Barnechea en un potencial integral como aspirante a la presidencia con las cualidades suficientes, siendo una persona muy inteligente, muy preparada, pero sumamente arrogante y fuera de lugar, muy poco ubicado. Sin embargo, debo reconocer que el argumento, porque más allá de su renuncia, yo quisiera que repasemos lo que él ha arguido el día de hoy y que tiene que ver con la perforación del sistema político hace más de 20 años, Omar, que ocurre en nuestro país y que nosotros muy alegremente, parece, algunos lo pasan debajo de la alfombra como si no fuera un problema central. ¿Acaso no recordamos que están aspirando 24 movimientos políticos a conquistar las curules del Congreso y también la presidencia de la República? ¿Acaso no recordamos que no se ha completado la reforma política de tal manera que se pudiera incluso determinar el voto uninominal o binominal con efecto de que los futuros parlamentarios tengan una forma de dialogar con sus votantes? ¿Acaso no sabemos que la votación en primera vuelta, como ha dicho Alfredo Barnechea, puede dar como ganador nuevamente el mismo cuadro del año 2016, un partido que no gana la segunda vuelta de las elecciones, pero obstruye a quien triunfa? Todos esos problemas están pendientes y yo en eso aplaudo a Alfredo Barnechea, que me parece que su argumentación, más allá de lo que él signifique o represente para Acción Popular, que veo que le ha molestado mucho a Lescano, porque efectivamente debilita pues la imagen de democracia interna de Acción Popular, y eso a Johnny Lescano debe saberle a chicharrón, pero chicharrón de cebo, ¿no? Claro, pero como bien decías al principio, ¿no? En las últimas semanas, no solo a partir de la crisis política, la precandidatura de Alfredo Barnechea se iba desinflando y en ese sentido, señora Ames, las posibilidades de Acción Popular en estas elecciones, ya en general todo apunta que podría ser Johnny Lescano, pero las posibilidades de Acción Popular como partido presente en estas elecciones se desinflan totalmente luego de lo ocurrido, ¿o siempre puede haber sorpresas? Bueno, acá yo voy a ser un poco más escéptica que César. Creo que ha sido una conveniente salida a lo Michael Jackson, que va retrocediendo, ¿no? Como este pasito en donde se ha dado cuenta pues que no tiene posibilidades ni por el partido ni por él mismo, ¿no? En las dos últimas encuestas estaba Johnny Lescano más bien escalando un poquito, sí, con 3 o 4 puntos de diferencia, hasta 5 me parece, porque me parece que llegó a tener 5% Johnny Lescano y bueno, 1 o 2 Barnechea, ¿no? Entonces, me parece que ha sido, como digo, una salida conveniente para él. Creo que está quedando bien con los argumentos que ha dado. Y efectivamente, pues, Acción Popular la tiene muy complicada. Recordemos que viene además de una ola expectante ciudadana que dio el primer lugar en Lima, si no en el Perú, me parece, ¿no? Para las elecciones complementarias, ¿no? Entonces, esto ha cambiado totalmente las reglas de juego para Acción Popular
y la tienen muy complicado. Creo que es muy importante que el partido pueda encerrarse unos días realmente a pensar y repensar qué hacer para asumir nuevos liderazgos, nuevos directivos y poder darle la posibilidad a jóvenes de Acción Popular. Yo personalmente conozco a muchos jóvenes militantes de Acción Popular que me parecen sumamente íntegros, como por ejemplo Luis Roel, que hoy ya está en la mesa directiva, ¿no? Y para no salir de la Acción Popular, ¿qué opinan sobre el pronunciamiento que dio el día de ayer el señor Manuel Merino? Yo he revisado varias críticas y muchos coinciden en decir que parecía muy fuera de la realidad, en realidad, este mensaje que da Manuel Merino. César. Por donde se le mire, ¿no? No hay forma de poder reivindicar la necesidad primero de ese pronunciamiento, estando tan frescos los acontecimientos. En segundo lugar, porque el señor Merino también está sometido, conjuntamente con quien fue su primer ministro y el ministro del Interior, a una investigación preliminar donde se tiene que esclarecer todos estos actos de la policía. Parece predominar al interior de las fuerzas policiales el hecho de que ellos no cumplieron los protocolos porque habrían recibido órdenes superiores de otra naturaleza para su acción, es decir, que no formaban parte de los cánones, de los procedimientos normales, regulares con el que la policía debía actuar. De tal manera que detectó, y en tercer lugar, el hecho de que el señor Merino en este momento no tiene nada que aportar a la realidad nacional. Su efímero mandato definitivamente no lo convierte ni lo constituye en un elemento de referencia política siquiera para el país. Por lo tanto, creo que el daño incluso que le ha hecho pues, a Acción Popular no va a ser más que personas leales a él, como el señor Burga, quien escuché el día de hoy, sí, mantendrán pues alguna línea de coherencia con él, pero no la mayoría. Y no sé, y se le pregunto, señor Ames, no sé si solo las declaraciones muy salidas en realidad de la realidad que estamos viviendo en este momento le hacen daño a Acción Popular, sino, digamos, a la imagen del Congreso en general, que ha vivido pues una crisis política donde evidentemente a todas luces, según las últimas encuestas, ha salido pero muy desgastado el Congreso en su conjunto. Sí, efectivamente, si ya teníamos pues una percepción ciudadana de aprobación, de nivel de aprobación muy baja, ¿no? Que no pasaba del 6%, ahora esto ha bajado pues a niveles históricos, ¿no? Entonces, es sumamente importante que el Congreso pueda empezar a leer a la ciudadanía y empezar a darse cuenta de que es sumamente importante empezar a trabajar en conjunto. Quedan 8 meses de este gobierno y lo único que se está pidiendo desde la ciudadanía es que se puedan poner de acuerdo para llegar a consensos mínimos, pero indispensables para enrumbar al país en un contexto de crisis económica y de pandemia, ¿no? Ahora, no sé si fue conveniente o cómo lo analizan, señor Campos, el pedido de Manuel Merino a la renuncia a la candidatura o precandidatura del señor Julio Guzmán, debido a que el presidente Francisco Sagasti pues, es del Partido Morado, dijo por aras de la transparencia que Julio Guzmán debe renunciar. ¿Este pedido le parece válido? Yo te reitero, Omar, mi punto de vista de que el señor Merino no es un referente político. Que venga de su boca no convierte el tema en sumamente importante. Es cierto que existe todavía un limbo, una frontera algo oscura en la legalidad respecto a la situación del presidente Sagasti en la fórmula del señor Julio Guzmán. Pero eso tiene que determinarlo el Jurado Nacional de Elecciones y ojalá que sea favorable a algo que no despierte ninguna sospecha. Si se está hablando del hecho de que podrían dejar en suspenso la candidatura vicepresidencial del señor Sagasti en la fórmula de Guzmán, para luego de una probable elección del mismo, él tenga que renunciar debido a la incompatibilidad, porque no podía ser vicepresidente o formar parte de una fórmula, me parecería pues absurdo, ¿no? Ese tema, repito, dicho por otra persona y por cualquier analista, menos por el señor Merino, se podría merecer cierta atención. Ahora, me explicaba ayer, señor Ames, y quizás usted lo tenga más fresco, me explicaba ayer una de las candidatas a la vicepresidencia en esta lista, Flor Pablo, de que por un tema de plazos, en realidad, y de normas del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, ya no pueden retirar la precandidatura del presidente Francisco Sagasti, que esto tendría que hacerse o realizarse efectivamente, como dice el señor Campos, en una etapa
posterior, pero evidentemente antes del proceso electoral. Y más allá de los temas procedimentales, en el fondo del asunto, el hecho de que el actual presidente sea del Partido Morado, ¿es positivo o negativo para la candidatura del señor Julio Guzmán? Es una pregunta bien difícil porque en este momento evidentemente pues ha generado una gran confianza de la ciudadanía en la figura de Sagasti, que podría evidentemente pues salpicar de manera positiva al Partido Morado. Sin embargo, no sabemos cómo van a transcurrir estos meses bajo el liderazgo de Sagasti. Vemos que nuevamente en redes sociales los jóvenes ya están empezando a manifestarse en contra del presidente Sagasti por dos motivos. Primero, porque no ha sido tajante con la necesidad de una reforma constitucional. Y segundo, porque no está tomando una mano dura que se esperaría respecto al proceso de justicia o de investigación al interior del Mininter frente a las muertes de Inti y Jack Bryan, ¿no? Entonces, en la medida en la que el gobierno de Sagasti no tome posturas por ciertos temas u otros, puede generar más bien un golpe al Partido Morado, y ahí va a depender qué tanto el candidato presidencial Julio Guzmán pueda pues empezar a asumir un rol de mayores posturas, ¿no? Porque además esta elección es muy particular y no sé qué opina César al respecto, pero me parece un proceso electoral muy particular porque normalmente cuando hay preguntas difíciles los candidatos suelen salirse del tema con respuestas neutrales o diplomáticas, sí. Pero me parece que hoy estamos en un momento en el que la ciudadanía va a exigir posturas concretas, ¿no? Ese es un punto clave y central a ver, me gustaría saber tu opinión, César, sobre lo complicado que puede ser para el presidente Sagasti tener una calle en este momento muy sensible, ojo, muy sensible, muy pendiente, muy consciente de las cosas que pasen ya en medio de una situación bien complicada, como es una pandemia, una crisis económica. Hoy en el diario Gestión se publica un interesante informe en el que se menciona que el 28,6% de los electores del abril del 2021 son entre 18 y 30 años. Dice que la mayor cantidad de jóvenes se ubican en Huancavelica, en Loreto, no recuerdo el de Trujillo, otra de las jurisdicciones, y no recuerdo la cuarta. Lo cual quiere decir de que en efecto la juventud, vamos a moverlo dentro de un esquema homogéneo, porque juventud puede pues agrupar muchas agendas, muchos temas, y más aún regionalmente aspiraciones muy diferentes. Igual hay algo que sí moviliza y que Urpi Torrado en este informe lo decía, Urpi Torrado de DACI, sí. Que es el hecho de que en efecto, como dice Alexandra, ahora la exigencia por más precisión de los aspirantes a los cargos públicos por parte de estos jóvenes es mucho mayor. Ya no importa el floro, que hables bonito, que prometas el oro y el moro, sino básicamente cómo vas a poder conectar, incluso emocionalmente, emotivamente, personalmente, con todo ese conglomerado. De tal manera que yo sí creo eso. Esos son los fenómenos pues, que a veces la gente, por no querer analizar, por tomar solamente una posición, no profundiza. Y yo sí creo, y aparte además en este informe de gestión habla otro experto en donde señala, y como se informó en el diario El Comercio la semana pasada, de todas las herramientas que ahora los jóvenes justamente los movilizan, ¿no? El TikTok, y no estamos hablando de lo tradicional, de Facebook, de Twitter, ¿no? Que los más viejos conocemos, como yo que tengo más de 60 años, pero hay como 4 herramientas alternativas que de verdad son mucho más impactantes, veloces y que dirigen mensajes concretos y directos. Y eso ha impregnado, al parecer, en un sector de la juventud que quiere lo mismo de sus políticos. Van a ser sin duda unas elecciones muy interesantes, muy distintas a las que hemos tenido en el pasado. Muchas gracias a ambos, Alexandra Ames, politólogo, y César Campos, analista político, revisando justamente la coyuntura. Nos vamos a una pausa, muchas gracias nuevamente para ambos. Nos vamos a una pausa, pero venimos para hablar, no podemos olvidarnos de la pandemia que estamos viviendo, de la COVID-19. Las cifras han bajado, pero no podemos bajar la guardia, y hay noticias positivas al respecto que tiene que ver con ya la vacunas, la famosa vacuna para enfrentar a esta enfermedad. ¿Qué novedades hay? ¿Cuándo llegarían las primeras vacunas al país? ¿Quiénes serían los primeros en vacunarse? Todo después de la pausa.